Bien, vamos a trabajar 2 puntos. Yo creo que ya casi vamos a estar, listos para los finales. Em, les voy a mandar a finales de esta semana la información de los trabajos y cómo realmente se realiza ya el proceso para, eh, primero, la residencia temporal y después ya una resolución. Solo voy a datos para que puedan, saber cómo manejarlo. Se recuerda que la semana pasada estábamos hablando sobre, disculpen, de verdad el tránsito ha estado una locura, entonces preferí no irme en el tránsito para no llegar a tiempo y incumplir con la obligación que tengo con ustedes. Compañeros, estábamos hablando de las sentencias provenientes del extranjero y cuál ha sido la idea de los juristas en cuanto a cómo se van a aplicar las sentencias provenientes del extranjero. En ese orden de idea, yo les decía que, por ejemplo, si va a tener alguna, debe de inscribirse, pues les comentaba que viene ya sea a través del apostillado o a través de los pases provenientes del extranjero y se va a protocolizar por un notario y posteriormente ya se va a solicitar a un órgano jurisdiccional que dicte la resolución para que se ejecute lo que fue dictado por otro juez de un país, distinto, el que dictó una sentencia que el efecto jurídico de la misma va a tener ciertos alcances dentro del territorio guatemalteco o de otro país. Ya habíamos visto los articulados que están contenidos y en ese orden de idea quería acotar la condición jurídica de los extranjeros, porque hemos hablado precisamente que el derecho internacional privado nos va a regir a nosotros como ciudadanos, pero a los extranjeros que están dentro del territorio de un determinado país, o si nosotros estamos dentro del territorio de otro país, en ese momento somos extranjeros para ese país. Y es importante señalar que el jurista Orevis Arrevi señaló que en el sentido vulgar, es decir, no vulgar porque no estamos diciendo unas malas palabras, sino en la cotidianidad se entiende por extranjero aquel individuo que no es nacional. Y en orden general, este autor define al extranjero como aquel individuo sometido simultáneamente a más de una soberanía. ¿Por qué sometido a una soberanía? Porque va a estar sometido a la soberanía del lugar donde él nació o donde él reside comúnmente, pero cuando llega al territorio de otro país, en ese momento debe de acatar en el sentido lacto sensu toda la normativa del nuevo país al que llega. Es decir, que él va a acatar esa soberanía de ese ordenamiento jurídico que está en ese país extranjero, siempre y cuando no violente derechos adquiridos. Es decir, él debe de acatar todas las leyes de este país. Sin embargo, por ejemplo, si él tenía ciertos derechos como ciudadano en su país, no se les pueden restringir, solo si van contra el orden público o el interés nacional. Y este concepto que se produce en razón de las personas, de las cosas y de los actos, quiere decir que yo soy extranjero porque nací en otro país, vaya a tener una vinculación y cumplir con la soberanía por mi persona, por los objetos que se relacionan conmigo y por los actos, es decir, los contratos o las negociaciones que yo haga en determinado momento. Por eso las personas, cuando un individuo se traslada de un país a otro, en el cual se verifican sus funciones familiares en un orden matrimonial, tutelar, eh, la tutela, la protutela, si estamos hablando de si es apto o padece de algún impedimento mental, por las cosas, el hecho, por ejemplo, de adquirir una propiedad en un suelo extranjero, en un territorio extranjero, por los actos celebrados un contrato, otorgando un testamento. Entonces,
desde este punto de vista, también el jurista J. Penny Boyet estima que los individuos se dividen en dos categorías, los nacionales y los no nacionales o extranjeros. El objeto de la nacionalidad, como lo vimos en las clases cuando hablábamos entre nacionalidad y ciudadanía, es establecer, en su concepto es precisamente establecer esta separación de quiénes son nacionales porque nacieron en el territorio en donde están o nacieron en un territorio distinto y por eso son extranjeros a este lugar. Alfred Bedros, en el derecho de extranjería, constituido por normas de derecho internacional que obligan a los estados entre sí a que se traten de determinada manera a sus súbditos. La expresión de extranjería resulta imprecisa porque no se trata de suyo, de deberes para con los extranjeros en general, sino únicamente de deberes para los extranjeros que son súbditos de otros estados. Yo les preguntaría, ¿qué entendieron en esto que les acabo de indicar? Henry, cuénteme, en esta última definición que habla de que se le van a reconocer los derechos a los extranjeros, pero no a cualquier extranjero, sino al súbdito de otro estado. O encendieron solo la cámara para la clase y no están oyendo, o van en el tránsito y tampoco están oyendo con todo lo que ha pasado el día de hoy. Para nosotros realmente, yo he considerado siempre la familia, mi familia primaria, y la segunda es la del trabajo, el MP, y el ataque armado a una compañera que en lo personal trabajé con ella. Sé que es una mujer muy dedicada, trabajadora, pues ha generado creo que el día de hoy bastante tránsito y creo que también bastante temor en la ciudadanía. Pero entonces, ¿qué entendieron de esta última definición? Porque si yo les pongo en el examen que me expliquen esto, ¿qué me dirían? Vamos a preguntarle a los compañeros. Vamos a ver, Abdi, Daniel, ¿qué piensa usted? ¿A qué se refiere esta definición cuando dice de que voy a tratar a los extranjeros, pero a los extranjeros de que son súbditos de otros estados y no a cualquiera? Abdi, sí, buenas noches. Cuénteme, Abdi. Bueno, voy a esperar que Abdi nos conteste. Y si bien es cierto, el derecho internacional habla de respetar los derechos a los extranjeros cuando están en nuestro territorio, lo hablan, no sé si se recordarán, cuando hablamos en filosofía del derecho, siempre hay lo general y vamos a ir a lo específico. Entonces, cuando habla de que vamos a respetarle a todos los extranjeros, está determinado de una forma amplia, a cualquier extranjero. Pero ya cuando está dentro de nuestro territorio, ya es realmente un extranjero, es una persona que sí es extranjero, que es súbdito o pertenece a un otro estado y se da el reconocimiento jurídico. Ojo, que en este punto yo siempre he tenido un poco de duda, incluso cuestionamiento al derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque sí, hay que respetar el derecho de los extranjeros, pero ya cuando ese extranjero lo tenemos como Juan Federico Pablo, por ejemplo, que está aquí en Guatemala. Si no, yo digo, bueno, voy a darle respeto a los derechos a los extranjeros, pero ¿quién puede ser extranjero?
cualquier ciudadano de cualquier país. Ahora yo les vuelvo a preguntar lo que les dije cuando dimos la clase de la nacionalidad. ¿Qué pasa con estas personas que no tienen una nacionalidad, pero ingresan a nuestros países por esas fronteras que tenemos, que son punto ciego? Y no son guatemaltecos y no tienen la nacionalidad de otro país. Y son estos famosos personas que el derecho internacional privado todavía no les ha dado el reconocimiento. ¿Le debemos o no les debemos de respetar esos derechos internacionales y después los derechos humanos? ¿Qué consideran ustedes? Pues sí se Sí, les Brown. debe de Buenas respetar, tardes. licenciada. Sí, dígame. Pues se les deben de respetar como seres humanos, tienen derechos y obligaciones y pues nadie es superior a nadie, ¿verdad? En un estado cualquiera que sea, pienso yo. En un Estado de Derecho debemos de respetar ciertos derechos. Ahora, el problema, hay que respetar los derechos humanos, que es decir, que no pueden ser objeto de tortura, vejámenes, el derecho, todos los derechos que están contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en las convenciones internacionales, las convenciones de la ONU, la Unión Europea, pero no dejen de tomar en cuenta que tenemos estas personas que no tienen nacionalidad y que queda una laguna, un vacío legal y que tenemos como Estado, lo que ustedes están diciendo es lo mejor que podemos establecer. Tenemos como Estado o como personas que estamos dentro del Estado o si estamos ejerciendo una función tanto liberal o dentro de una institución, de reconocer o de estos derechos, pero también darle una viabilidad a estos vacíos legales que incluso están a nivel internacional. Entonces, el internacionalista Charles J. Fewin no se preocupaba por definir qué era extranjero, pero sí hace notar que el derecho internacional reconoce la diferencia entre los extranjeros visitantes transitorios en un país y aquellos que han establecido aquí su residencia permanente y que manifiestan la intención de prolongar su permanencia indefinidamente. ¿Por qué para él era más importante? Porque yo puedo estar, por ejemplo, se recuerda que cuando ustedes están recibiendo ya el último clase de notariado y resulta que aquí hay un extranjero, un alemán que vino y que tiene las posibilidades de comprarse una casa, va a Antigua Guatemala, le gusta, y tiene las posibilidades económicas de comprarse una casa. Y entonces llega a su oficina jurídica y le dice que quiere que revise los documentos por lo de estafas al registro y que ha visto todas las noticias y que usted le haga todo el trámite de la compraventa. Pero que él no vive aquí en Guatemala. Que se recuerda qué es lo que ponemos en esa clausulita, en esa compraventa. Bueno, ustedes van al Registro General de la Propiedad, establecen que efectivamente la persona que está viviendo o que está vendiendo la casa, si es el legítimo propietario, que no tiene sobre la misma en ese momento, no pesan gravámenes y que pues lo que le están ofreciendo cumple también con el valor que está ahora en la SAT, ahora que está todo en línea y que creo que eso va a ser una forma para que nadie evada impuestos y para que también nos sancionen por el derecho penal que establece la evasión fiscal, pero que deben de poner en escritura pública. Y es que por eso es que es lo bonito de esta clase, porque realmente en esta clase integramos todo, derecho civil, derecho administrativo, laboral, derecho penal y derecho notarial. ¿Se acuerdan qué es lo que deben de poner que la persona es? Porque no es de esta, no van a poner ustedes, si ustedes ponen que es de este domicilio, ¿qué están cometiendo como notarios? ¿Qué delitos? Es cierto que es de este domicilio y ustedes lo están haciendo constar. Y lo que el notario hace constar en una acta o una escritura pública es la verdad. Y si no, hay una falsedad material o una falsedad ideológica que la están insertando en ustedes, tal vez no por quererlo hacer, pero sí por desconocimiento, porque lo están identificando con su pasaporte. Entonces se pone de tránsito o de vacaciones, pero en tránsito por el país,
para que ustedes no incurran en ninguna situación que les traiga aparejado alguna sanción. Sí, ya se recordaron que les habían enseñado eso en notariado. Bueno, por su parte, uno de nuestros catedráticos en la facultad, licenciado Carlos Larios Ochaeta, consideraba al extranjero a toda aquella persona que reside en un estado que no es el de su país de origen. Y también lo define como aquella persona que, conservándose súbdito de otro estado, reside en otro. Quiere decir que aquí el licenciado Larios Ochaeta, sin hacer esa diferenciación de extranjero que está solo o por una temporada, o por vacaciones, o por trabajo, o porque quiere tener la ciudadanía guatemalteca, no hace esa diferenciación, pero sí, no la hace categóricamente, pero sí hace una diferenciación muy vaga sobre esto. ¿Qué es lo que establece hoy nuestro Código de Migración? Es que hay diferentes residencias. Y por favor, como no tenemos clase el martes, quiero que busquen en el Código de Migración los tipos de residencia. Y, ojo, hay una residencia que se puede dar a aquellas personas que han sido víctimas de trata de personas y que la pueden invocar, y esto de conformidad con lo que establece la ley, el Código de Migración, pero ojo, es más importante que vean que este Código de Migración está cumpliendo con una necesidad y un compromiso que Guatemala había adquirido desde el año 2000, cuando firma la Convención de Palermo sobre los protocolos facultativos, el que era la trata de personas, el que era el tráfico de migrantes, para subsanar estos hechos. Y ya en este código sí hay una residencia permanente por estudio, por trabajo, con ánimo de que ya usted quiere obtener la ciudadanía. Entonces sí quiero que busquen los artículos para que los podamos discutir. También en el Código de Derecho Internacional Privado se dispuso que los extranjeros que pertenecen a cualquier estado contratante gozan en el territorio de otro estado contratante, es decir, cualquier extranjero que sea originario de alguno de los estados que firmó la Convención del Código de Derecho Internacional Privado va a gozar de los mismos derechos civiles que sus nacionales, de las garantías individuales acordadas a los nacionales, aun y cuando en ambos se admita el condicionamiento de ejercicio por razones de orden público, de seguridad de Estado, y se admite también que entre las garantías individuales y las llamadas derechos políticos no se encuentran incluidas y por ende pueden ser reservados exclusivamente a los nacionales. A ver, en esta última parte, cuando estamos hablando es que, ¿qué es lo que establece el Código de Derecho Internacional Privado? De que los extranjeros como los nacionales dentro de los estados que han firmado las convenciones, la Convención de Derecho Internacional Privado, vamos a tener los mismos derechos y garantías. No va a haber ninguna distinción, salvo lo que va contra el orden público, el interés del Estado. Ojo que estos dos, yo siempre he hablado y critico, y a nivel internacional, desde las constituciones, que son las normas máximas de cada uno de nuestros estados, no son normas magnas. Ojo, magnas solo era cuando las han creado reyes, pero sí son las normas superiores, las normas supremas, ese contrato social que tenemos en cada uno de nuestros estados. Se habla mucho de esa no discriminación entre nacionales y extranjeros, pero también desde esta misma perspectiva, todavía en el derecho internacional privado, en el Código de Derecho Internacional Privado, se hacía ver aquellos derechos que no le van a corresponder a un extranjero, que son los derechos políticos, de elegir y ser electo porque no es nacional. Ojo, pero ahí volvemos
al famoso caso que ahorita tenemos en contra del Estado de Guatemala por la persona que se graduó de abogado y notario, pero no le permitieron ejercer el notariado porque no había nacido ni en Guatemala ni en los países que formaron parte de el Estado centroamericano, que era Guatemala, era Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y Belice, como lo establece la parte transitoria de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí no se puede establecer que hay una violación a un derecho humano o al derecho de igualdad, porque ya se está estableciendo que ciertos derechos solo les corresponden a los que tienen la ciudadanía. Eso no significa que pueda participar en ciertos actos, en ciertos comités, en que tenga el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano reconocido no solo en el artículo 36 de la Constitución Política, sino que también en el artículo 18 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, es un derecho fundamental y que nace también y que tiene realmente una triple función. El que usted exprese su pensamiento y lo comparta con las demás personas y que las demás personas también a la vez puedan expresar el de ellos o contravenir lo que usted piensa y se llega a una conclusión, pero también tiene una función, y para mí esa es la que más me gusta, una función fiscalizadora, porque yo puedo expresar mis pensamientos sobre el actuar de los funcionarios públicos, incluso mi actuar, el de fiscal, el de todos, y nadie me puede cooptar ese derecho. ¿Por qué? Porque este derecho en Latinoamérica surge desde que en Estados Unidos, cuando se hace la primera enmienda a la Constitución en 1791, se habla de que se puede emitir y eso sirve para controlar también a veces el actuar de nuestros funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque si bien no hay mecanismos de controles eficaces que podamos ejercer, esto sí nos permite que lo podamos realizar. Y ha sido reconocido en diferentes de sentencias a nivel internacional. Pero también me permite la libre asociación. El escoger quiere decir que una persona extranjera puede escoger a qué religión va a profesar si está dentro de mi territorio. Y ahora yo les diría, ¿qué pasaría? Ojo, puede escoger porque hay libertad de culto, pero ¿qué pasaría si me dicen de que hay una iglesia satánica y alguien la viene y la están realizando? Ahí a veces eso es donde tenemos que ir más allá y preguntarnos qué tanto el derecho ha evolucionado o qué tanto nosotros hemos evolucionado con nuestros pensamientos. ¿Qué creen? Hoy están bien cansados, yo sé que es viernes y algunos van a poder pues celebrar el Día de Muertos o algunas festividades en las que ustedes creen, y eso es parte de poder ejercer su libertad de credo o una objeción de conciencia, como establecen algunas religiones para ciertos actos que no realizan o nos permiten y que todavía hoy a nivel internacional se critica muchísimo. Por ejemplo, la objeción de conciencia de los testigos de Jehová de utilizar sangre en situaciones quirúrgicas, el no participar en servicios militares y otras cosas que todavía se sigue discutiendo a nivel internacional, a nivel de cortes regionales como a nivel internacional. Pero ya no me dijeron qué creen sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, sí, diga. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal, Braulio? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, ahí atormentado con tanto tráfico, ¿verdad? Nosotros estamos atormentados con tráfico, con trabajo, con lo que realmente le pasó a la compañera. Como le digo, yo sí tuve la oportunidad de trabajar con ella desde hace muchos años. Entonces sí sé que es una mujer aguerrida, muy trabajadora y
Realmente, Mire, con respecto a ese tema de esa noticia, uno se vuelve más perspicaz con respecto a las noticias conforme pasa el tiempo y tantas noticias que dan y que terminan, primero hacen como que presentan un escenario de la noticia y con el tiempo se revela de que no era tan así como habían presentado la noticia, ¿verdad? Entonces uno se vuelve perspicaz y de repente es insensible con ciertas noticias porque tanta mentira que se ha dado en los medios, ¿verdad? Tanto en los medios televisados o de radio o prensa, como en redes sociales. Entonces, eh, cuando hay muy poco contexto en una nota, uno se queda así como que, ¿qué habrá pasado ahí, verdad? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero que venga una persona que sí conoce a la aludida en la noticia y diga, no, sí, a mí me consta de que era una buena persona y de que lo que dicen por otro lado no es tan cierto, entonces ya va entrando uno más me en contexto, ¿verdad? da tristeza porque empecé a ver las noticias y ponen una pareja. Cuando si usted lo ponen como su pareja, era usted y su pareja. Uh-huh. Le digo, yo la conocí porque yo la conocí en la Metro y ambas estuvimos a cargo de investigaciones en contra de escrituras criminales. En su momento yo fui para delitos contra la vida a ver estructuras criminales. Ella fue enviada a otra unidad viendo estructuras criminales. Y tal vez eso es lo que da más tristeza, porque tal vez usted está diciendo algo muy real. En el contexto van a decir, bueno, iba con un hombre y tal vez la mataron porque era el hombre, ¿no? El muchacho sí Crimen era pasional, ¿verdad? Usted. un crimen Triángulo pasional, amoroso. triángulo amoroso, pero era su agente de seguridad. En mi caso, yo por un tiempo tuve, ante amenazas de muerte y seguimiento, sí tuve eh, eh, un esquema de seguridad y lo aconsejable, tanto a nivel nacional o internacional en esquema de seguridad, es que cuando uno ha perseguido estructuras criminales, el criminal no se va a vengar de usted en este momento, pero el riesgo es latente. Incluso la Corte Interamericana, los órganos iberoamericanos y a nivel internacional se han pronunciado de que terminan pasando eso, que sí hay. El problema es que cuando usted ha visto tantas estructuras, el ámbito de aplicación de investigación va a ser mucho más amplio, porque ¿cuál de todas las estructuras? Ella sí vio varias estructuras en el mismo tiempo, por eso le digo, sí la conozco y sí sé que llevaba casos contra estructura, y desde que estábamos en la Metro, antes de ascender a agentes fiscales, nosotros litigábamos algunos casos de estafas contra el registro. Y han habido en Guatemala, estaba la estructura que en determinado momento absorbieron a unos, después condenamos a los que eran los sicarios por otros casos en vida, pero por ejemplo, la famosa tarántula, los topacios, y sí han habido varias en los que incluso mataban a la gente para que ya no presentaran denuncias. Entonces, la investigación sí creo que es una obligación del Estado esclarecer qué es lo que pasó, porque el esquema de seguridad debe ser uno que maneje y otro que está atento. Y el que está atento le enseña a uno a ir siempre cuidándose, porque las motocicletas, estando yo en vida, una de las formas más rápidas para matar es motocicleta. ¿Por qué? Porque ellos tienen el acceso, pueden salirse por cualquier lugar. Incluso se dice que falleció uno, pero ¿qué pasó con el otro? En una moto no va siempre uno, el que va a disparar es uno y el que va manejando es otro. Eso es en la práctica, los años en este trabajo le hacen ver a esto a uno. Y fue un ataque bastante fuerte para que hayan matado al piloto y seguridad, y que ella tenga 4 impactos. Era un ataque muy directo y la querían asegurar. Eso no significa que vaya a dejarse la investigación o las investigaciones que ella tiene. Pero ¿qué va a pasar? Ese dicho bastante popular que tenemos la ciudadanía, yo creo que en Latinoamérica, muerto el perro, se acabó la rabia. Es cierto, los procesos pueden continuar, pero ¿qué pasa si no llega un fiscal que tenga la misma forma de aguerrido de trabajar? Va a tener miedo. Y eso es lo que la institucionalidad
de lo que se ataca cuando se ataca a un funcionario público y cuando se le daña. Entonces sí, la verdad, no sé todas las versiones porque es triste. A veces yo tengo acá personas donde les han matado a los familiares y lo primero que me dicen, mire, en la prensa están diciendo de que mi hijo era malo o no. En algunos casos sí pertenecen a pandillas y a grupos de delincuencia organizada, en otros no. Y fue un mal día. Pero lo primero que la gente quiere es que usted no estigmatice a su familia. Y una parte de la obligación de nosotros como funcionarios públicos es realmente establecer si sí o no, y aunque pertenecieran a un grupo delincuencial, hacerle justicia. Y es la parte que como abogados, como personas, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo le digo, yo sí la conocí, sí sé, para muchos que hemos trabajado y que, en mi caso, tengo 17 años de trabajar para el Ministerio Público, creo en la justicia, creo que podemos dejar una mejor sociedad. A veces también creo que somos una quijotada porque estamos combatiendo, pero contra monstruos, y sacamos uno y aparecen 20. Pero es peor que no saquemos ni uno y sigan apareciendo 21. Entonces sí es triste, pero espero realmente que Miriam pueda salvarse. Tiene familia, tiene hijos, entonces imagínense cómo estará su familia en este momento. Y sí, es triste. Y no he visto todo lo que han puesto en las redes, de verdad. Pero sí es muy triste que se esté criminalizando a los No, agresores. el otro asunto es de que las noticias dicen muy poco, ¿verdad? El contexto es muy limitado como para poder ir sacando conclusiones. Cualquier persona, cualquier lector, ¿verdad? Lee lo que escriben así muy a la carrera. Y como las noticias suelen ser amarillistas o sensacionalistas, ¿verdad? No aclarativas, no históricas. Entonces es poco lo que hay como para sacar deducciones uno que no conoce a las personas, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Es muy cierto. Bueno, y continuando con estos derechos, como les decía Braulio, estos derechos o esta situación jurídica de los extranjeros, nos vamos a dar cuenta que vamos a reconocerles todos los derechos del principio de igualdad, como lo ha establecido la Constitución Política. Y entonces vamos a ver que la Constitución Política de Guatemala ha especificado, claro, vamos a reconocerles el principio de igualdad a estas personas. Y van a tener los mismos derechos, salvo esos derechos políticos que los encontramos regulados desde el artículo 144 al 150 de la Constitución Política de la República, quienes somos ciudadanos, quienes ese derecho de elegir y ser electo. Y también vamos a aplicar lo que establece desde el artículo 24 al 44, que ya hemos venido estudiando en clases de la ley del organismo judicial, que se refiere a este estatuto de las personas, a cómo vamos a realizar estos contratos, también lo que ha establecido el Código de Notariado, el derecho internacional privado y hoy por hoy el Código de Migración. ¿Hasta ahí tienen dudas sobre este punto? Licenciada, yo tengo una duda. Claro que sí, compañerita, cuénteme. Que cuando usted dice las personas que no tienen nacionalidad, ¿a qué se refiere? Porque si yo soy guatemalteca y me voy a Estados Unidos, sigo siendo guatemalteca ya, pero ¿cuáles son las que carecen de algo así? ¿Le entendí? Ese me hace que usted no entró a la clase cuando hablamos de la nacionalidad. Desde el siglo pasado, a ver, vamos a ver si le vamos a preguntar a Braulio si nos apoya. Braulio, ¿se recuerda en la clase que dimos sobre la nacionalidad? Hablamos de que en teoría incluso existe una convención sobre la nacionalidad y la ciudadanía, en teoría, pero desde la época medieval, de esa transición de la época esclavitista a la época feudal y ya medieval en el oscurantismo, siempre habían habido personas que se les ha
considerado, y como bien lo apunta aquí Braulio, apátridas. Eran personas que no han podido demostrar dónde han nacido. Y, ojo, pueden ingresar a la página de las Naciones Unidas y aunque nacimos en Guatemala, hay personas o que hayan nacido en Guatemala que nunca hicieron su inscripción en el registro de la municipalidad en su momento. Por ejemplo, una señora que tiene 75 años y porque en su momento lo que he hablado con personas del interior, que trabajaban en el interior y me han contado que antes no los registraban. Había incluso, si por ejemplo sus papás no estaban casados, había una multa. Entonces lo iban a registrar, que les cambiaban la fecha. Yo tengo una amiga que es abogada y nos reímos. Tiene una fecha que está inscrita porque había pasado la fecha en que la tenían que inscribir. Entonces esta es la fecha que está inscrita y la fecha que nació, aunque ella sí tiene papá. Pero hay otros que como si no se habían casado y lo llegaban a inscribir, les ponían una multa, entonces las dejaban solo como hijas de una madre, de X madre, o incluso ahora yo me reía porque me pasaba con una señora en la que yo quiero mucho. Incluso estuve casada con su hijo por mucho tiempo, fue mi esposo, otro abogado, y resulta que en su familia hay 3 hermanos, eran 3 hermanos, pero cada uno tiene un apellido distinto. Uno es Chehuen, uno es Rosales, otro es, y yo le decía, ¿qué pasó? Y cuando estuve en Chiquimula me decían, no, es que mire, aquí se acostumbraba que la persona le iba a inscribir y decía qué apellido se quería poner. Entonces, en la realidad son así. Y ya con esa duda me fui al pueblo donde yo nací y que sí, me di cuenta que también en mi pueblo han hecho lo mismo. ¿Por qué? No me digan. Entonces, a veces no sé si son cultura, ideas, pero al final que van mermando la realidad. Incluso, por ejemplo, yo tengo mis tíos y son romanos, yo toda la vida sé que son mis tíos. Y hasta no hace mucho, que hace algunos años hice entre todo, no solo derecho, a mí sí me gusta meterme a todo en psicología, filosofía, pero hice los famosos, no sé si ustedes han escuchado esa famosa constelaciones. Y para hacer constelaciones, entonces todavía estaba vivo mi papá y estaba mi mamá, entonces ellos son divorciados, entonces los llamé a cada uno y fui sacando el árbol genealógico y hasta ahí me di cuenta de que sí, soy román, tengo y toda la familia a nivel de social, somos román y somos conocidos, pero mi abuela es la única que no lleva el apellido román porque ella no estuvo de acuerdo y entonces ella no lo tiene. Entonces nosotros tenemos otro apellido, Joaquín, aunque estamos en cualquier lado y todo el mundo sabe que sí hemos sido y somos romanes, pero de nombre y reconocimiento social, pero no lo teníamos. Y me di cuenta, imagínense, hace 4 años o 5 años, y se da mucho. Entonces, les dejo ahí en la duda, pregúntenle a su familia cómo está su árbol genealógico y se van a dar cuenta que se da más de lo que consideramos. El otro punto que quiero iniciar el día de hoy es el de la extradición. El compañero la vez pasada, en la clase anterior, estaba con lo de la extradición y esta ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, cómo se podían dar. Y una de las formas que es penal, por eso le digo que el derecho internacional privado abarca tantos temas y entre ellos está la extradición. La extradición es el acto en virtud del cual el gobierno de un estado entrega a otro estado, un sujeto, a quien atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este. Hay varios tipos de extradición.
La doctrina las ha clasificado desde extradición activa, que es cuando se opera cuando el gobierno de un estado le solicita a otro la entrega de un delincuente o de una persona que ha cometido un delito. Y esta también se denomina extradición propia. Vamos a ver si lo vamos a conceptualizar en nuestro país. Y aclaro, para mí, Pollo Ronco me caía muy bien como presidente. No creo que sea ni más ni menos que otros presidentes. Yo soy muy crítica y la historia de Guatemala ha demostrado, no lo digo yo, lo ha demostrado, lo podemos poner en los libros, en los análisis, que todos los presidentes que llegan a Guatemala, pues no sé, pero llegan a enriquecerse. Y por eso sigo diciendo que no somos un país pobre, somos un país explotado por la clase política que no tiene principios y valores. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que la persona que quiere llegar a la política no llega por servir y se le olvide que administrar es servir. Por eso Jesucristo administraba y él servía. Llegó hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos. Pero aquí creen que administrar es robarse todo y que la gente sea, sí, las manos de la clase política, pero creo que en nuestro país a veces desbordan esta. Nicaragua es una situación que yo viajo a Nicaragua, me gusta mucho, tengo familiares y de verdad a veces me quedo asustada de los niveles de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, yo lo comparo mucho con los países nórdicos y hasta con los países sajones. Por ejemplo, Tony Blair, se recordarán hace algunos años, era el primer ministro de Inglaterra. Y en la terna de bicameral, además de eso, no es presidente, era el representante, era Tony Blair, y la realeza, por otra parte, que es la reina, representaba la parte política, pero Tony Blair representaba la parte administrativa. ¿Dónde creen que vivía Tony Blair antes y después de que él era primer ministro británico? Se compró una casa en los mejores sectores o le dieron un palacio, el palacio de Buckingham o alguno de los palacios que tiene el Reino Unido, porque aparte de Inglaterra y aparte del Reino Unido, todos aquellos estados que ellos agregaron. O no, pues les cuento que él vivía en un apartamento con su familia. Lo que se sabe, según la historia, de que él en ciertos países no es tan usual tener empleada. En los países desarrollados no todos tienen empleadas, a pesar de que tengan un cargo público. Y él siguió viviendo en ese mismo apartamento. ¿Por qué? Porque en estos países hay una carrera política y lo que tienes es un salario. El difunto licenciado, de verdad uno de los mejores de derecho administrativo, Bolaños Parada, decía que realmente cuando uno sirve a un estado como en funcionario público, lo que ganamos es devengamos un salario y lo que se nos va a dar al final es una jubilación digna por el trabajo y la dedicación que le hemos dado al Estado. No es que yo llego a estos puestos a enriquecerme, a hacer negocios, a hacer favores, aunque eso es lo que dice la doctrina. La realidad puede ser otra, pero sí llama la atención que en otros países sí existe esa idea. También hay escándalos, no muy a la par. Italia, por ejemplo, ha tenido grandes escándalos sobre corrupción, pero si ustedes van a ver los países nórdicos, más arriba, Holanda, en donde la tasa de impuestos que ellos pagan es el 35%, pero ya no tienen que ir a pagar a un médico privado, porque los hoteles, la educación, tienen un nivel tan alto que no necesitan pagarlo. Incluso estos países nórdicos, si alguno de ustedes
habla perfectamente el inglés, tiene un buen promedio, puede optar a una beca. ¿Por qué? Porque está muy lejos, son un nivel de estudio muy alto y además de eso, pues los paga el seguro. Uh-huh. Los paga el propio Estado, porque usted ya con ese 35% que paga de lo que gana de impuesto, eso se lo va a asumir el propio Estado. E incluso hay esa tasa de impuesto en estos países nórdicos va a variar entre si usted es profesional o si usted tiene un nivel técnico. Entonces, esta extradición, como les decía anteriormente, situándola con nosotros, pues sabemos que Pollo Ronco lo extraditaron por tío, pero hoy por hoy tenemos Valdizón, que ahora dice que lo que pasó en Estados Unidos no es una sentencia. Yo les aconsejo, si algo tiene Estados Unidos es que si usted puede googlear y le va a dar un link y usted puede bajar la sentencia que él firmó en donde aceptó la comisión de ciertos hechos delictivos, a los pactos que él llegó por esa aceptación, los beneficios que obtuvo, que entre ellos fue salir antes, igual que lo hizo Alfonso Portillo. La diferencia es que Portillo no vino a negar y a decir, mire, yo no hice. Él dice, sí, es cierto, recibí el cheque de Taiwán, porque eso es lo que estaba haciendo Taiwán con todo. Y creo que a veces yo prefiero una persona honesta a alguien que todavía hace las cosas y diga, no, es mentira. Ese no era yo, era una persona que se parecía a mí. Respeto cada pensamiento, pero hoy por hoy, por ejemplo, también tenemos a otro funcionario público que también está siendo ligado a proceso y sentenciado, como era el ministro de Economía de Guatemala en el tiempo de Jimmy Morales. Y solo tengo una duda, no sé si, como dice Braulio, hay que ser un poco suspicaz. ¿Por qué será que después que dictan la sentencia en contra de este ministro de Economía del tiempo de Jimmy Morales, hoy Jimmy Morales encamina en uno de los partidos políticos la primera casilla para la diputación? Hoy dos personajes que han sido algo cuestionados en Guatemala, Miguelito y Jimmy Morales, encasillan en dos distintos partidos políticos la primera casilla a Diputación Nacional, lo que les da inmunidad, lo que les da seguir gozando de ciertos poderes. Pero, como diría Maquiavelo, piensa mal y acertarás. ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? Hablando de un tema de una extradición, y qué es lo que se pudo haber hablado cada vez Estados Unidos o las cortes norteamericanas tienen ese beneficio de, incluso si una sentencia va a ser de 5 o 7 años, la van a reducir en cuanto yo informe de cuántas personas más pudieron haber participado en actos de lavado de dinero, de corrupción, y que ese dinero haya ingresado o haya pasado por los bancos del sistema de Estados Unidos o de los que forman el grupo Gafti. Entonces, como tienen que entrar a la otra clase, los dejo al día de hoy, pero sí les preguntaría, ¿no les parece un poco extraño de que después de que ya estuvo en la presidencia, de que ya estuvo en el Parlacén y tenía inmunidad, hoy quiera regresar nuevamente a formar parte del Congreso? Alguien que llegó a ser presidente. Me parece extraño. ¿Qué creen ustedes? Sí, Braulio. Pues viendo los antecedentes, ¿verdad, licenciadas? Es como que el camino que suelen seguir los expresidentes, porque Inicio Cerezo, Ríos Montt, bueno, Álvaro Colón, porque no lo dejaron, ¿verdad? Porque por el caso de
el tema del transurbano que se les desató y que al final sí tuvieron implicaciones legales, ¿verdad? Por eso, nada más, porque si no, seguramente también estuvieran en el Congreso. Otros personajes, ¿verdad? Que han estado en el Ejecutivo y luego se van para el Congreso. Es como que la tendencia normal, ¿verdad? Es la tendencia normal, pero ¿por qué? Porque si yo estoy segura que no he hecho... Acuérdese que, ¿qué me dan estas figuras o estos puestos políticos? Un derecho que no tienen ningún otros... Acuérdese que le dan el derecho de antejuicio. Y usted teniendo el derecho de antejuicio, aunque le pidan esta extradición activa, no la pueden ejercer. Feliz noche, compañeros, que descansen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Feliz Liz. noche. Buenas noches. Feliz noche, que descansen.